Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de transporte celular es si este transporte deforma o no la membrana. Si la respuesta es que sí, entonces estamos hablando de un proceso que se llama endocitosis, en el cual hay una sustancia que requiere ser transportada al interior de la célula y conforme se va acercando y se va relacionando con la célula, va deformando la membrana celular hasta que finalmente logra entrar, pero fíjate cómo la célula donó parte de sus fosfolípidos de membrana para encapsularla dentro de ella misma. Eso es lo particular de la endocitosis y del transporte que modifica la membrana. Si no modifica la membrana, entonces se va a llamar transporte por permeabilidad y es el que generalmente se ve en fisiología. Endocitosis se ve como que mucho mejor en histología. Este transporte de membrana por permeabilidad se va a dividir primero en dos, en el transporte pasivo y en el transporte activo. Pero antes de empezar a explicarlos, tenemos que recordar un principio básico. Y ese principio es la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo, absolutamente todo, va a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Eso pudimos verlo bastante bien en el transporte de agua. El agua siempre se dirige de donde hay más hacia donde hay menos. O con los solutos. El sodio se va a dirigir de donde hay más hacia donde hay menos. Pero eso no sucede nada más con los solutos, también sucede, por ejemplo, con las presiones. La presión va a ir de donde hay más hacia donde hay menos, o con las cargas. Las cargas van a ir de donde hay más hacia donde hay menos cargas. Entonces ya con ese breve preámbulo podemos empezar a definir las características del transporte pasivo. ¿Y el transporte pasivo a qué suena? Pues suena a que no hace nada, o más bien a que no tienes que hacer absolutamente nada, y es exactamente eso. Si tú no haces nada, si no pones ninguna máquina, ninguna bomba, ¿qué sucede naturalmente con las cosas? Entonces, si no estamos haciendo nada, significa que este transporte no requiere energía. Listo. Y su siguiente característica es que entonces si no estamos utilizando energía, va a seguir su gradiente de concentración o que va a favor de su gradiente de concentración es lo mismo. Recordar que gradiente solamente significa diferencia. Es más, podemos reemplazar la palabra gradiente por diferencia. Cuando hay una diferencia de concentración y una sustancia se está transportando por el mecanismo pasivo, eso significa que no va a utilizar energía y que va a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Listo. Existen dos transportes pasivos. El primero se llama difusión simple y el segundo, difusión facilitada. La difusión simple es como tal que las moléculas pasan de un lado a otro entre los fosfolípidos. Por lo tanto, las características de las sustancias que se transportan por este mecanismo tienen que ser específicas porque la membrana es altamente selectiva, no es permeable a cualquier cosa. Esas características son que sean moléculas pequeñas y sin carga. ¿Qué tipo de sustancias o moléculas se transportan por este mecanismo? Los gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, el amonio se transportan por este mecanismo. En la difusión facilitada, la diferencia es que se ocupa un facilitador o una proteína transportadora, que va a ser esta de acá, que nos va a ayudar a mover la sustancia que queramos mover. Entonces, como ya tenemos una proteína que nos está ayudando, ya podemos transportar sustancias más grandes, como por ejemplo la glucosa, que utiliza una familia de transportadores que se llaman GLUTs, o sustancias con carga, como por ejemplo los electrolitos, que utilizan unos transportadores llamados canales iónicos. O por ejemplo sustancias que son insolubles en lípidos, es decir, en esta parte central de la bicapa lipídica, como la mismísima agua, que utiliza una proteína transportadora o una familia de proteínas transportadoras llamadas acuaporinas. Algunos de estos facilitadores bien pueden ser una proteína que digamos que encapsula la partícula que se quiere transportar, protegiéndolo o protegiéndola de su interior lipídico, o puede ser más bien un canal como este de aquí. Cuando son canales, hay algo que quiero mencionar que es súper interesante. Algunos presentan esta clase de compuerta. Esta compuerta puede ser activada o abierta
por un cambio de voltaje a lo que se le va a llamar canales voltaje dependientes, o pueden ser activados por un ligando, es decir, una molécula que llegó, digamos que los activó, no precisamente un cambio de voltaje. A estos, en las que un ligando llegó a activarlos, se van a llamar canales dependientes de ligando. Y bueno, algunas propiedades básicas de estos transportadores que nos van a servir para entender lo que sigue y sobre todo muy importantes también para entender farmacología son las siguientes. Son saturables, esto significa que pueden transportar X cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Son específicos, eso significa que solamente transportan a cierta sustancia o sustancias muy parecidas a ella y presentan competitividad por sustrato. Esto quiere decir que si una sustancia se parece mucho a lo que ellos naturalmente transportan, entonces pueden la sustancia y la pseudosustancia competir por el transporte. Entonces finalmente hemos visto que el transporte pasivo se trata simplemente de una difusión guiada por la segunda ley de la termodinámica, o de donde hay más hacia donde hay menos, ya sea entre las partículas de la membrana o por medio de un facilitador. Es decir, esto, una sustancia siguiendo su gradiente de concentración. ¿Y hasta cuándo se va a detener esa difusión? Hasta que las concentraciones en ambos lados sean iguales. Pero yo también ya platiqué que no solamente existe el gradiente de concentración. De ahora en adelante vamos a definir gradiente con delta, que básicamente significa eso. Yo les había comentado que no solamente existen los gradientes de concentración, también pueden existir gradientes eléctricos de carga. ¿Qué pasa si juntamos dos? ¿Qué pasa si estos solutos que tenemos en estos dos lados son partículas cargadas? Y si aparte de eso aplicamos a ambos compartimentos carga. Del lado izquierdo tenemos carga positiva y del lado derecho tenemos carga negativa. A pesar de que las concentraciones en ambos compartimentos es la misma, esta diferencia de cargas, este gradiente de cargas, lo que va a hacer es precisamente que los solutos vayan del lado positivo hacia el lado negativo. Listo, ahora alcanzamos un equilibrio en el que tanto la fuerza del gradiente de concentración es igual a la fuerza del gradiente eléctrico. Eso se le va a llamar equilibrio electroquímico. Y es un concepto básico de la fisiología celular y en general de la fisiología. Es decir, si quieres comprender cualquier otra cosa, tienes que comprender bien el equilibrio electroquímico. Ahora, las características del transporte activo, como podemos deducir, es que sí va a utilizar energía y va en contra de su gradiente de concentración. Entonces, ¿de dónde toma esa energía? Este transporte es la clave para distinguir los diferentes tipos. Por ejemplo, el primario utiliza energía directamente del ATP, de la hidrólisis del ATP. Un ejemplo de este es la famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es bombear 3 iones de sodio hacia afuera y bombear hacia adentro 2 iones de potasio. Para esto, hidroliza ATP. Como es un transporte activo, entonces seguramente tú ya concluiste que como está sacando iones de sodio, afuera de la célula hay más sodio que adentro. Por lo tanto, va en contra de su gradiente de concentración y de igual forma con el potasio. Pero si te quieres ver más original y no dar el ejemplo clásico de la ATPasa, entonces también debes de saber que existe la calcio ATPasa que se encarga de mantener las concentraciones intracelulares de calcio muy bajitas y la hidrogenión potasio ATPasa, que de lo que se encarga es de bombear hidrogeniones hacia la luz del estómago para precisamente mantener ese pH o esa concentración de hidrogeniones baja, es decir, ácido. El secundario toma su energía de otro soluto que se esté transportando. Y esto puede suceder de dos formas. Que lo que se está transportando vaya en la misma dirección, a lo que se va a llamar cotransporte, o que vayan en direcciones contrarias, a lo que se le va a llamar
antiporte o contratransporte. Ejemplo, el cotransporte de sodio-glucosa en los túbulos renales. Mientras el sodio está siguiendo su gradiente de concentración, la glucosa aprovecha esta energía de movimiento para moverse por medio de este transportador llamado SGLT. En el antiporte tenemos como ejemplo al intercambiador sodio-calcio, en el que el sodio también sigue su gradiente de concentración. Ahorita ya lo vamos a llamar electroquímico, por lo que ya vimos, mientras que el calcio es expulsado en contra de su gradiente electroquímico. Finalmente, como conclusión, creo que podemos utilizar este adivina quién que acabo de armar para el transporte celular. Entonces, primero, deforma la membrana, sí, entonces se trata de endocitosis. Vete a un libro de histología. No, no deforma la membrana, entonces se trata de un transporte de membrana por permeabilidad. ¿Utiliza energía? Sí, entonces se trata de un transporte activo. ¿Utiliza ATP? Sí, entonces es primario. ¿No utiliza ATP? Entonces es secundario. ¿No utiliza energía? Entonces es un transporte pasivo. ¿Utiliza un facilitador? Sí, entonces es una difusión facilitada. ¿No utiliza un facilitador? Entonces es una difusión simple. Y listo.